Continuación del Santo Evangelio según San Lucas. Al entrar Jesús un sábado a comer en casa de uno de los principales fariseos, le estaban acechando. Y aquí que un hombre hidrópico se puso delante de él. Y Jesús, dirigiendo su palabra a los doctores de la ley y a los fariseos, les dijo: ¿es lícito curar en sábado? Mas ellos callaron. Entonces, tomando Jesús a aquel hombre de la mano, le sanó y le despidió. Dirigiéndose después a ellos, les dijo: ¿quién de vosotros hay que, viendo su asno o su buey caído en un pozo, no le saque luego, aún en día de sábado? Y a esto no le podían replicar, observando también cómo los convidados escogían los primeros asientos de la mesa. Les propuso una parábola diciéndoles: cuando fueres convidado a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que haya allí otro convidado de más distinción que tú, y venga aquel que os convidó a entrambos, y dirigiéndose a ti te diga: deja a este el sitio, y entonces tengas que ocupar el último lugar con vergüenza tuya. Pues cuando fueres llamado, ve y siéntate en el último puesto, para que cuando venga el que te convidó te diga: amigo, sube más arriba. Entonces serás honrado delante de los demás comensales, porque todo el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Pueden tomar asiento. La epístola está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, os ruego que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros. Ellas son vuestra gloria. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, del cual deriva toda paternidad en los cielos y en la tierra, para que según las riquezas de su gloria os dé firmeza en la virtud por su Espíritu, en el hombre interior, para que Cristo more por la fe en vuestros corazones, estando arraigados y cimentados en caridad, para que podáis comprender con todos los santos cuál sea la anchura y largura y la altura y profundidad de este misterio, y conocer también la caridad de Cristo, que excede a todo entendimiento, y así seáis llenos de toda plenitud de Dios, al que es poderoso para hacer todas las cosas más cumplidamente de lo que pedimos o entendemos, según la virtud que obra en nosotros. A Él sea la gloria en la Iglesia y en Jesucristo, por todas las generaciones y por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tenemos en el Evangelio de hoy la curación del hidrópico hecha en día de sábado, y también la parábola de los comensales a la mesa, buscando la humildad, el último lugar. Debe ser muy importante esta virtud de la humildad, que la Iglesia la pone en varias oportunidades de los domingos para ser predicada a los cristianos en general, e incluso para nosotros mismos, los sacerdotes, que nos toca hacerlo, para que la tengamos bien en cuenta a esta virtud tan importante. Muchas veces ya hemos hablado de ella, y diciendo aquella famosa definición hecha por Santa Teresa, recogida por los teólogos, diciendo que es muy precisa, de que la virtud de la humildad simplemente es estar en verdad. Pero cuando leemos los libros espirituales y se nos habla de la dignidad del cristiano, cuando se nos dice que el hombre siempre tiene que actuar de acuerdo a su felicidad, eso nos enseña la más mínima, más básica filosofía. El hombre no puede actuar de manera que no esté buscando siempre en su actuar su felicidad. ¿Cómo es posible entonces que busquemos el abajarnos, el humillarnos, el tenernos por nada, como nos manda precisamente la virtud de la humildad? Porque, y esto es lo que debemos entender, porque en realidad el verdadero cristiano quiere ser ensalzado. Así termina el Evangelio de hoy.
quien se humillare será ensalzado, o sea que en definitiva el cristiano quiere ser ensalzado, pero con la verdadera gloria, con el verdadero honor, con la verdadera fama, podríamos decir, que es aquella que vamos a tener en el cielo. Y por otro lado también sabemos que nuestro Señor Jesucristo dijo que si no os hiciereis como pequeños, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque la puerta de los cielos es estrecha y el camino que lleva a ella es pequeño, chico. Nos tenemos que hacer muy pequeños para entrar al cielo. ¿Y por qué es esto de la humildad? ¿Por qué parece hacer que en la parábola de hoy, mal entendidas, si lo entendiéramos así, que Dios nos está diciendo que busquemos el último lugar para que entonces nos levanten y en cierta manera busquemos la gloria delante de los hombres? Nuestro Señor, cuando habla de los banquetes, cuando habla de las fiestas, cuando habla de las grandes reuniones, de los grandes festejos, ya sabemos a qué está haciendo relación. Está haciendo relación al reino de los cielos, al verdadero festejo, a la gran fiesta que va a ser allí en el cielo. Por eso el cristiano nunca tiene que estar triste verdaderamente. Tiene que estar triste cuando ha pecado, pero cuando está siguiendo los pasos de Dios y cumpliendo estos preceptos divinos, debe estar alegre porque sabe que en el cielo verdaderamente va a ser ensalzado. ¿Y por qué va a ser ensalzado en el cielo? La humildad también se practica allí, aunque nos parezca raro, porque la humildad simplemente es estar en verdad, porque la humildad es simplemente vaciarse de uno mismo para llenarse de Dios. Esa es la verdadera gloria del cristiano, vaciarse de uno mismo, porque ahí entonces Dios va a venir ese lugar que está vacío, que es nuestra alma. Si nosotros nos llenamos de nosotros mismos, buscando las glorias y las famas mundanas, entonces Dios no cabe lugar para Él en nuestra alma. La humildad consiste entonces en vaciarse de uno mismo, tenerse en relación, en verdad, lo que uno realmente es, para que Dios ocupe ese lugar. Y entonces el cristiano ya lleno de Dios es grande, es inmenso, es casi infinito, porque está lleno de Dios. Hay una virtud que es la magnanimidad, que parece ser todo lo contrario de la humildad. Y nosotros sabemos que las virtudes no pueden ser contradictorias entre sí. Una virtud no puede contradecir a otra. Entonces, ¿cómo es posible? Si la magnanimidad nos manda a hacer cosas grandes, buscar las cosas grandes. Por eso los santos, los verdaderos santos, sabían cuáles eran las verdaderas grandezas y entonces querían ocupar el último lugar para vaciarse de sí mismos, para ser llenos de Dios. Y por eso es que los santos, dentro de su humildad y su desprecio de sí mismos, se animaban y se apresuraban a hacer cosas inmensas, cosas grandiosas. Tenemos el ejemplo de San Pablo. San Pablo era perseguidor de la iglesia. Ustedes ya saben la historia, en el camino de Damasco, buscando cristianos para encarcelarlos. Fue tumbado en tierra, caído en tierra por la voz de Dios, por la voz de nuestro Señor, que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él, caído en tierra, ya lograda inmediatamente su conversión, cuando le dijo: ¿Quién eres, Señor? ¿A quién estoy persiguiendo? Yo soy Jesús, a quien tú persigues, en la persona precisamente de los cristianos. Cada cristiano es alter Christi. Y San Pablo inmediatamente dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Cuando nuestro Señor le dijo: levántate y ve a Damasco. Ya era otro hombre, vacío totalmente de sí mismo y lleno de Dios. Tan lleno de Dios que predicó más que todos los apóstoles, podríamos decir, más que cualquier otro de los apóstoles, y convirtió a inmensa cantidad de paganos y gentiles. Pero era verdaderamente humilde y sin embargo era inmensamente magnánimo, porque se atrevió a hacer empresas que humanamente son totalmente imposibles, porque estaba precisamente lleno de Dios. San Agustín dice: no hay vía
más alta que la vía de la caridad. Es verdad, sabemos que el camino para llegar a Dios es el del amor de Dios, el de la caridad, pero dice San Agustín a continuación, pero no se ponen el pie en ella, o sea, no se pone el pie en la caridad, no se emprende ese camino, sino el hombre que se hace humilde. Fijémonos entonces cuántas veces, hablando de la humildad, hemos dicho, sí, es verdad, no es la más grande de las virtudes, pero es la base de todas ellas. Y así podemos decir que si no hay humildad, no puede haber ninguna otra virtud. Y San Juan de la Cruz dice, todas las visiones y revelaciones y sentimientos del cielo no valen tanto como el menor acto de humildad, el cual tiene los efectos de la caridad. Entendiendo esta frase, podemos decir, ni los milagros que hacían los santos, ni las revelaciones que tenían, ni los sentimientos del cielo que podían llegar a tener, esos arrobamientos de que nos hablan las historias de la vida de los santos, nada son en comparación con el más pequeño acto de humildad. Es verdad que es muy fácil entender todas estas cosas desde el punto de vista intelectual, qué difícil es llevarlo después a la práctica. Yo les quería terminar este sermón con una proposición que me parece que es muy adecuada. Si decimos que al vaciarnos de nosotros mismos nos llenamos de Dios, y entonces tenemos la potencia de Dios y nos lanzamos a las grandes empresas, cualquier sea, porque es Dios mismo el que está en nosotros, y nosotros no somos los que estamos actuando, sino siendo solamente instrumentos de Él, ¿qué mejor entonces que llenarnos de Dios cuando recibimos la Santa Comunión? Es verdad, la teología nos enseña, el hombre que está en gracia de Dios tiene la inhabitación de la Santísima Trinidad en el alma, por lo tanto Dios va actuando en él en cada instante de su vida. Pero qué mejor entonces que llenarnos de Dios en el mismo acto de la comunión, cuando recibimos realmente cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor. Y nosotros, los que venimos a esta iglesia, los que tenemos la posibilidad de escuchar la Santa Misa, también tenemos la posibilidad de llenarnos de nuestro Señor, porque bien sabemos que cuando recibimos la Eucaristía es Dios mismo el que nos abraza a nosotros, el que nos incorpora a Él, todo lo contrario a lo que pasa con el alimento material, que cuando nosotros nos alimentamos, incorporamos ese alimento a nuestro propio cuerpo. Gran parte de ese alimento nos alimenta precisamente, se forma parte de nosotros. En cambio, en la Eucaristía es al revés. Cuando yo recibo a Dios con las disposiciones que me pide este sacramento, es Dios el que me asimila a sí mismo, es Dios el que me diviniza en cierta manera cuando lo recibo. Pero para que encuentre realmente un lugar adecuado para poder actuar, Dios nuestro Señor necesita encontrarlo vacío de nosotros mismos, vacíos de nuestro egoísmo, vacío de nuestros pecados principalmente y de toda esa tendencia que tiene el hombre a apegarse a las cosas terrenas. Entendamos simplemente cómo es la cosa. El hombre humilde, el santo, el cristiano se desapega de todas esas cosas porque en realidad busca algo mucho más grande, porque en realidad tiene la claridad de la visión de saber que todas esas cosas son un obstáculo para llegar a Dios y él no se contenta con esas pequeñeces, con lo que pueda ser el dinero, la riqueza, la fama, la gloria, los honores de aquí en la tierra, que la misma historia nos los dice cuántos han llegado hasta lo máximo desde el punto de vista humano y después caído por tierra miserablemente. Porque solamente el que se humilla será ensalzado y el que en cambio se ensoberbece, se ensalza con las cosas de la tierra, será humillado. Y será humillado quizás para siempre si no deja ese apego a las cosas de la tierra. Busquemos entonces hacer cada día mejor nuestra comunión, vaciándonos de nosotros mismos, porque sabemos, si tenemos esa oportunidad, esa grandeza, ese inmenso don de poder recibir la comunión, incluso diariamente, aquellos que viven por aquí cerca, entendamos que es la mejor manera
de buscar nuestra santidad. En el cielo todos son humildes porque realmente están todos llenos de Dios y se atreven a todo. Fijémonos, en la Santísima Virgen hay dos virtudes que sobresalen inmensamente: la virginidad, que la hizo Madre de Dios, y es una virtud excelsa, admirada por los ángeles, porque es una virtud angelical, pero desde el punto de vista humano, lo que la misma Santísima Virgen dice, quia respexit humilitate in ancille sue, porque vio la humildad de su sierva, entonces la ensalzó por sobre todos los seres creados. Y tanto nuestro Señor, que dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y la Virgen son modelos, ejemplares, acabados de cada cristiano. Tengamos entonces presentes en todos nuestros actos, para la práctica de la humildad, el reconocernos realmente lo que somos, a la Santísima Virgen, a nuestro Señor Jesucristo, modelos acabados de santidad, y especialmente, vuelvo a recalcar, el momento de la comunión, cuando nuestro Señor baja a nuestra alma, que se instale allí y se quede, y que no deje que vuelva nuestro yo, nuestro orgullo, nuestra soberbia, a quitarlo de ese trono que debe ser el alma de todo cristiano. Que así sea. Ave María Purísima. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.